Muy buenos días, un saludo de Marco, mexicanos y antimexicanos. Amigos, actualmente este país de México ha sido o tratado de ser dividido por el actual dictadorzuelo comunistoide perverso que tiene el poder en México, con verdaderas tonterías que dice y que se le descoce la boca con tantas idioteces de fifís, neoliberales, chairos, conservadores y tantas ideas tontas que el propósito de eso hace de dividir al pueblo de México. Entonces, actualmente México está dividido por mexicanos patriotas que aman a México y por antimexicanos que verdaderamente desprecian al pueblo de México. Porque los mexicanos que aman a México hacen todo porque este país se una, porque nos veamos como hermanos y que no haya ninguna división absolutamente de nada, porque el pueblo unido jamás será vencido y que esos mexicanos patriotas que están conscientes y que aman a nuestra amada patria que es México, están haciendo todo lo posible por unir a este país que es México. Sin en cambio, hay otros antimexicanos que ya sea por ignorancia, por analfabetismo, por fanatismo, por intereses económicos o porque sencillamente desprecian a México, se dedican a denostar, a calumniar, a difamar y a ofender a los mexicanos que están haciendo todo porque México sea un país mejor. Entonces, actualmente, tanto en radio como televisión, como en internet, hay unos youtubers verdaderamente antimexicanos, antipatriotas, que verdaderamente desprecian al pueblo de México y que por intereses económicos ofenden a aquellos mexicanos que están levantando la voz para unir al pueblo de México. Entonces, amigos, todos los mexicanos que hacen todo lo posible por unir al pueblo de México, para que nos veamos como hermanos, para que seamos un mejor país, desde Baja California hasta Yucatán y desde Yucatán hasta Baja California, todos esos mexicanos patriotas están haciendo todo lo posible porque el pueblo de México se una. Sin en cambio, hay antimexicanos que no se deberían de llamar mexicanos porque son los verdaderos traidores vendepatrias, que en vez de unir al pueblo de México, en vez de apoyar a los youtubers que aman a México, a todas esas personas que hacen todo lo posible porque México sea un mejor país, porque tú tengas empleo, porque tengas casa, porque tengas educación, porque tengas salud, porque tengas un mejor país. ¿Qué hacen estos antimexicanos? Se dedican a despreciar, a denigrar, a insultar a los mexicanos que están uniendo a México. Entonces, todos esos antimexicanos no son mexicanos, son verdaderos traidores al pueblo de México, porque mucha gente piensa que pueden ser centroamericanos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses o de cualquier persona de Centroamérica, panameños, etcétera. Pero no necesariamente, amigos, porque actualmente me he dado cuenta que hay unos muy malos mexicanos, pésimos mexicanos, antimexicanos, que son de aquí mismo, pero por cuestiones económicas, de fanatismo, de ignorancia, verdaderos descerebrados, porque no tienen otra forma, son verdaderos descerebrados que están viendo la situación económica, pandémica, política y social de México y en vez de dedicarse a unir al pueblo de México, se dedican a insultarlo, a agredirlo, insultarlo y verdaderamente difamar, calumniar a las personas que están haciendo todo lo posible porque México sea un mejor país. Entonces, esos antimexicanos no se deberían de llamar mexicanos, porque mexicanos son los que aman a su patria, son los que hacen todo lo posible porque México sea un mejor país y que ya sea por cuestiones económicas, por ignorancia, por analfabetismo, por verdadera ideología de que no tienen conciencia mental, pues se dedican a atacar a sus hermanos mexicanos que están haciendo todo lo posible porque México sea un mejor país. Entonces, a partir de este año 2020, ya no se puede entender y pensar que hayan antimexicanos, porque todos aquellos que atacan a su patria, que atacan a esos buenos mexicanos patriotas que aman a México, esos no son mexicanos, esos son antimexicanos, y aunque hayan nacido en México, no se pueden llamar mexicanos,
Porque una cosa es la libertad de expresión y el derecho a expresarse libremente, y otra forma es atacar a aquellos mexicanos que quieren un mejor país. Por consiguiente, México, actualmente el dictadorzuelo comunistoide, este engendro perverso, chiflado y verdaderamente depravado, desde que llegó hace casi 2 años se ha dedicado a dividir al pueblo de México. Y eso no lo debemos de permitir. Verdaderamente los mexicanos que amamos a México, tenemos que hacer todo lo posible por unir a nuestra patria, por unir a todos los estados mexicanos, por unir a todo el pueblo de México, por unir amas de casa, a trabajadores, a obreros, a campesinos, a comerciantes, a empresarios, a profesionistas, a científicos y a todas las personas de buena voluntad de México. Nos tenemos que unir para que México sea un país mejor y ya dejar de estar dividiendo al país con estupideces, idioteces, de divisiones que el dictadorzuelo comunistoide ha tratado de dividir a México, y que eso no lo debemos de permitir, que al contrario, como pueblo de México nos tenemos que unir si es que verdaderamente queremos que México sea una potencia mundial y si es que verdaderamente queremos que haya justicia social en este hermoso país que es México. Amigos, creen conciencia y que tengan muy bonito y excelente día, pero sobre todo entiendan y creen conciencia que el pueblo unido jamás será vencido y que solo los mexicanos patriotas que aman al pueblo de México y aman a esta gran nación, haremos todo lo posible porque México cada día sea un mejor país. Que tengan muy bonito y excelente día y verdaderamente creen conciencia que México debe de ser un país unido para que México sea cada vez un país mejor. Que tengan un bonito y excelente día. Muy buenos días. Creen conciencia.